Esta es el manual técnico del reconocedor de gramáticas implementado con Java como lenguaje de programación. La estructura de este proyecto es la siguiente. Entonces vemos lo que es una clase main, ¿sí? Que lo que hace es permitir el ingreso de las producciones y llamar los métodos necesarios para poder mostrar los datos requeridos por el usuario, ¿sí? Principalmente lo que es determinar el tipo de gramáticas y las gramáticas SQ o LL1 y pues también poder realizar o mirar lo que es el conjunto de selección de la gramática como tal. Entonces estamos viendo, ¿sí? Una estructura eh, de lo que corresponde a la descripción anteriormente señalada. Bueno, ya dentro de lo que es como tal las clases, vamos a encontrar una interfaz, ¿sí? Recibe el nombre de interfaz gramática, que esta interfaz es implementada por las clases gramáticas S, gramáticas Q y gramáticas LL1. Esta interfaz como tal lo que hace es permitir definir o proponer los métodos necesarios, ¿sí? Que van a ser usados por, como lo habíamos dicho anteriormente, las gramáticas SQ y LL1 y pues como podemos ver aquí la interfaz simplemente me define o me da el nombre de esos métodos que van a ser usados, más no los implementan. Vamos a ver que en cada una de las clases gramática S, gramática Q y gramática LL1 pues están implementados estos métodos. Listo. La estructura como tal entonces ya de las clases gramáticas S, Q y LL1 es muy parecida, ¿sí? La única diferencia que tienen una con otra es uno de los métodos que ya habíamos visto y es el método correspondiente o el método llamado compilar. Este método lo que hace es simplemente mostrarnos o hacer lo que es realizar una serie de comprobaciones que le permiten definir al método qué tipo de gramática tiene. ¿Esto cómo se hace? Pues mediante lo que es evaluar esas condiciones necesarias o esas condiciones específicas que deben tener cada una de las gramáticas pues según el tipo, ¿cierto? Entonces sabemos que las gramáticas S son gramáticas en las cuales el lado derecho de la producción comienza con un terminal, ¿sí? Eh, y producciones cuyo símbolo del lado izquierdo sea el mismo. Vemos para todas, no solamente para la gramática S, sino que en el caso de la Q, L y LL1, vamos a ver que todos los conjuntos de selección deben ser disyuntos. Listo. Vamos a mirar entonces las gramáticas Q, que también entonces las condiciones que deben cumplir es que el lado derecho de cada producción o comienza con un terminal T o en la secuencia nula, a diferencia de las gramáticas S, pues ya en este ya no se usa o no es permitido la secuencia nula, y producciones cuyo símbolo del lado izquierdo sea el mismo. En el caso de las gramáticas LL1, pues estas son gramáticas en las cuales las producciones cuyos símbolos del lado izquierdo sea el mismo, tienen conjuntos de selección disyuntos y ya no hay las restricciones que veíamos en las gramáticas S y Q. Recordemos que esas restricciones eran que debería comenzar con un terminal, caso de la gramática S, o en el caso de la gramática, hablábamos también de la condición que existe dentro de las gramáticas Q, y es el hecho de que aceptan la secuencia nula, ¿sí? Que entonces vamos a ver que ya estas condiciones no existen. Miremos entonces lo que es la estructura de este método compilar, que lo que va a hacer es simplemente, como lo decía anteriormente, evaluar las condiciones que debe cumplir cada una de las gramáticas y determinar entonces si es LL1, S o Q. Miramos entonces aquí que lo que se hace es mirar, ¿sí? O determinar, entonces nuestras clases lo que hacen es determinar o mirar, ¿sí? Lo que es un lado derecho y un lado izquierdo. Listo. Entonces
miramos aquí, por ejemplo, ¿sí?, que se hace uso del método uppercase, ¿sí?, que es usado para determinar si es mayúscula o minúscula. En este caso, o de la manera que se hizo la programación de este método, este proyecto como tal, vemos entonces que para nosotros un no terminal se define o debe estar escrito con letras mayúsculas, mientras que lo que son los terminales deben estar escritos en letra minúscula. Entonces, por eso aquí se evalúa si es mayúscula o no el lado derecho, ¿sí?, y que si contiene o no terminales es el lado derecho de la producción, para determinar entonces esa condición que me permite determinar si es o no una gramática LL1. Vamos entonces a mirar este mismo método, ¿sí?, en la gramática Q. Vamos a tener un poquito de paciencia, ya que está un poco lento. Vamos a mirar entonces la clase gramática Q. En esta gramática Q vamos a mirar también este método compilar para ver sus diferencias con respecto a la que acabamos de ver, que era la gramática LL1. Entonces aquí vamos a mirar, ¿sí?, que lo que hace es también observar, ¿sí?, si es o no mayúscula, es decir, si comienza o no comienza con un con un no terminal, perdón, y también revisar, ¿cierto? Como les decía, si algún símbolo del lado derecho es mayúscula y no está en el conjunto de los terminales. En esta que estamos seleccionando, estamos mirando si el lado derecho de la producción comienza con un no terminal, y pues también las condiciones que vimos, que estas sí son comunes para los tres tipos de gramáticas, y es que no las habíamos mirado en la gramática LL1, y es analizar las producciones cuyo lado izquierdo es igual al actual y mirar si estas producciones que tienen en común el lado izquierdo, ¿sí?, o el no terminal, tienen en común o no ese lado izquierdo. Vemos que esta condición pues no se debe cumplir. Debemos mirar que todas las producciones cuyo lado izquierdo es igual comienzan con terminales distintos, ¿sí?, y esta sí la vamos a ver en cada uno. Ahora sí, también lo que vamos a hacer es mirar lo de los conjuntos de selección en este caso. Listo. Entonces, esto para el caso de la gramática Q, ¿sí?, vemos que no tiene la restricción de que el lado derecho sea nulo. Y finalmente entonces vamos a revisar lo que es la gramática S. La gramática S, y vamos a revisar también este método compilar, que como les decía es el que varía en cada una de estas clases. De resto la estructura es igual. Entonces nuevamente vamos a mirar si algún símbolo del lado derecho es mayúscula y está en el conjunto de los no terminales, ¿sí?, si el lado derecho de esa producción comienza con un terminal, si el lado derecho de la producción es vacío, ¿sí?, que vemos que esta condición no está dentro de las gramáticas Q, porque para ellas sí es admitido, mientras que para las gramáticas S este tipo de estructura no es permitida, por lo tanto esta condición la adicionamos. Miremos también que esta condición no aparece dentro de las gramáticas LL1 porque esta restricción no la tienen este tipo de gramáticas, ¿sí?